agarren una temática y nada más que una presenten en una diapositiva. Aquí me estás presentando análisis de contenido y no me explicas nada qué es un análisis de contenido, para qué es un análisis de contenido, nada de eso haces, ¿ya? Y después te metes supuestamente a conceptualizar la forma, ¿no? Que es otra variable dentro de los distintos dimensiones del estudio que haces. Bueno, a ver, si fuera el análisis de la forma, que debería estar en el centro, como vos dijiste, tu mapa mental, pero aquí veo que no. Entonces dice que, a ver, no es tanto, o sea, nosotros cómo vamos a hacer el análisis, ese es el objetivo. Estamos conceptualizando una temática para ver cómo hacemos nuestro análisis, ese es el objetivo. Todos los conceptos tienden a mostrar cómo voy a hacer mi análisis, ¿ya? Entonces, uno diría la forma, que sería el resultado de la organización física formada a través de asentamiento. A ver, podría ser, supongamos, ¿no? Estás hablando de la organización física, las construcciones, estamos hablando de construcciones, ya. Si eso se entiende así, estaría bien. Pero cuando uno ve bidimensional, dice la forma de estudio, no me marcas nada. ¿En dónde, por qué no trabajan sobre la imagen? No entiendo yo por qué, cuántas veces repito, y este joven va a ponerse nervioso. ¿Por qué no marca? A ver, ¿qué deberías marcar ahí? A ver, vos tenés tu mouse, cuando hablamos de lo dimensional. De lo bidimensional, bueno, se van a identificar lo que son los tipos de tejido. En sí, lo que me estaba costando mucho era confundirme con lo que era la composición, ya que la composición es la trama, pero el tejido es diferente. En sí es cómo se identifican las formas, ¿no?, de los asentamientos en lo que es el tejido. A ver, ya te he dicho, a nivel de bidimensional, cómo se asientan en el suelo, eso que estás marcando, pero tenés que marcarlo, no es que están dudando a ver si las edificaciones, cómo se asientan en el suelo, en base a esas, cómo se asienta, van a surgir los diferentes tipos de tejido en una ciudad. Está bien, pero márquenlo, pues no me lo dejen ahí. Y de manera tridimensional, ahí marcas un proyecto de un edificio, no, tiene que marcar en una ciudad, en una manzana, que es la unidad mínima de una ciudad, una imagen donde se pueda ver las construcciones y uno pueda decir que ahí podemos ver su altura, su tamaño, color, todo lo demás, propiedades de la forma, ¿sí? Ya. Después, entonces, aquí tendría que cambiar a una unidad mínima el ejemplo de tridimensional. Claro, que es una manzana. Ustedes agarran una manzana, ¿ya? Y ahí lo muestran. Y después decís, por otro lado, los elementos generadores de una morfología urbana. Acá estamos hablando de morfología urbana. Entonces, ¿qué es un poco cuáles son esos elementos? Dice, el plano, no sé, ¿dónde marcas un plano? Chistosa, no se ve, ¿no? El volumen, no se ve dónde, si esos fueran los volúmenes. A ver, volumen, dice volumen, extensión de un plano. A ver, en arquitectura, ¿cuál sería un plano? A ver, yo quiero decir ahí, porque cuando hablamos de la forma en la ciudad es un conjunto de edificaciones. Quiere decir que uno puede reflexionar con una edificación para ver si lo que está pensando está bien. Ya, un plano, ¿cuál sería en la arquitectura? Que me digas plano. ¿En la arquitectura? Claro. Por ejemplo, yo había visto un ejemplo de la casa de Le Corbusier, donde habla sobre los principios, de los 5 principios. Por ejemplo, está apoyada sobre pilares, los pilares podrían ser las líneas. La parte donde se supone que dice que tiene que tener una terraza amplia, podrían ser los planos, y los volúmenes serían esos volúmenes circulares que sobresalen. Ya, a ver. Claro, a ver. Ustedes, por eso, pero dibújenlo, vos me lo charlan, A ver, una línea es un elemento, como vos decís, una columna, los elementos lineales, son masas, ya. Cuando hablamos de forma, estamos hablando de 3 dimensiones, todos son una masa. Cuando se lo ve en planta, se lo ve, ya sea un círculo, lo que fuera. Pero en 3 dimensiones se lo considera como una masa, ya. No es una línea, elemento lineal así. Bueno, así lo han definido los pensadores e historiadores. El plano
que es también otro elemento que es masa, pero es un plano, pues no sé si ven un plano en 3 dimensiones, su facultad está diseñada con plano. Ven un plano que suben sobre la escalera, otro plano en el otro lado, un plano de la fachada, se maneja con planos, ¿ya? Y los volúmenes, bueno, no hay donde nos perdamos que la densidad no existe como generación de la morfología urbana, eso se tacha. Ay, Eso. Entonces, eso que pones plano donde se sienten las vibraciones no sería el plano, ¿ya? Esto que está ya, marcado está mal. ¿Estamos? ya, ya. Aquí, entonces, cuando hablamos de lo 3D, digamos, las propiedades que serían, digamos, color, tamaño, textura, y en parte lo que es la morfología, ahí va lo que son los cilindros, cuadrados, redondos o formas triangulares, digamos, ¿no? Claro, ahí están, supongamos, vos decías, a ver, en esta manzana se ha consolidado, se ha creado esa morfología a partir de manejo de volumen. Supongamos que estuviera ahí el Palacio de la Injusticia y otros edificios todos volumétricos así, ¿no? Y cubos y no sé qué. Bueno, esa está conformada por volumen. Te vas a otro lado y ves que puede ser que esté en el centro de la ciudad, está conformada por líneas, que son todas estas columnas que existen previa a la fachada, porque la fachada está hundida, está en el fondo, no está en el frente. Entonces, ahí vemos que hay una configuración con manejo de líneas, ¿sí? Y uno verá, pues, si hay algunas construcciones que hay puro plano que suben plano, ¿no? O sea, si se pueda distinguir en la fachada el manejo de planos de eso. No es más, esos 3 elementos uno puede encontrarlo en distintas construcciones, en distintas manzanas, ¿ya? ¿Se entiende eso? Sí, arquitecto. Ya, pues a ver, cámbielo, modifíquelo, destrúyelo. Bueno, y también en cuanto a la forma en la ciudad, vamos a desglosar un poco lo que son los tejidos urbanos. En sí, pillé como ser el tejido compacto, que coincide con la línea de frente de la edificación, con la línea municipal, conformando un frente. Pero tus ejemplos pueden ganar y llorar, pues, ¿no? Los ejemplos que escribí, hasta la misma imagen me la pones por todos lados, pues, ¿no? Chistosa. En aislada de la misma, o sea, fíjate, por eso digo yo a ustedes, a ver, escúchenme, pues, joven. Yo siempre les repito, si sobre la imagen no trabajan ustedes, no, yo no sé si lo han entendido. Tienen que trabajar sobre la imagen, identificar lo que ustedes están queriendo explicar sobre una imagen. Y eso no existe, yo ni lo miro, ya les pongo deficiente, porque trabajen sobre la imagen. Porque vos ahí me mostrás compacto, no sé qué. El aislado, ¿qué es lo que tenías aislado ahí? En este caso, ¿dónde están estás marcando las construcciones aisladas? Claro, no, me faltó en sí lo que era marcar y explicar bien a qué es lo que me refiero. Claro, te digo, pero bueno, ojalá porque lo que está en tu cerebro se plasme en el gráfico, pues, ¿no? Sí, 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 en eso tienes razón. Ya, entonces, bueno, ahí están los distintos tipos de tejidos, que no sé qué, no sé cuánto, y está bien. Ahora, cuando uno lo lee en plantas, supongamos vos estás el estudio de la morfología, que en realidad es el tejido, porque cuando hablas en planta estamos hablando del tejido urbano. Los tejidos, según su configuración, podría ser, bueno, estos tejidos, si es de manera en hilera, sería un tejido en hilera, ¿no? Que está marcando. Este sería un tejido adosado que genera el tejido compacto, es un tejido adosado, uno adosado al otro. El tejido disperso también podría considerarse un tejido irregular, no sé, ¿no? Y donde ves los dos sería un tejido mixto. Puede ser, pero estás hablando de un análisis en 2 dimensiones, ¿sí? Ya. Entonces voy a modificar eso porque sí, no había explicado bien y de dónde es que salen estos tipos de tejido. Ya. No sé si cambió. Ya. Y en cuanto a la visión autónoma de la forma en la ciudad, pues vamos a ver cómo se estudia la ciudad en detalle como un objeto independiente, sin estar tomando en cuenta lo que es su hábitat que los rodea, para comprender y también interpretar la morfología urbana como un elemento único. Como sabemos, la visión autónoma es independiente de todos los componentes del hábitat
y esta no va a considerar tanto sus aspectos sociales, culturales, naturales, ni todo lo que es su entorno inmediato. Y ¿Qué ejemplo tenés? Porque digo, está bien, eso conceptualmente ya creo que se entiende. Ahora uno busca ejemplos donde se pueda ver la autonomía de una propuesta arquitectónica, una propuesta urbana. sí, encontré tres en cuanto al medio construido, la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, con el plan Techín, que como sabemos, el plan Techín propuso una nueva morfología de construcción aislada, ya que presenta, o sea, está aislada de lo que es el espacio público, ¿no? Y estas son totalmente diferentes a las construcciones que se presentan en el casco viejo, que estas suelen ser construcciones continuas. Después, en el medio social, la ciudad de Detroit, ya que esta o sea, se creó siendo una ciudad industrial y no siguió lo que era un criterio academicista para su morfología. Y en sí, hicieron sus asentamientos gracias al plan de Augusto Woodward, donde realizó una segregación social o sea, una determinada raza, en sí a los negros. Y él al realizar su tejido urbano los delimitó de cierta forma y eso, o sea, privó que se continúe el desarrollo de la morfología urbana. También hizo que se consolide esta ciudad con una clara división morfológica de sus edificios. Como se puede ver acá en la imagen de abajo, Ajá. ¿Qué por ejemplo, se ve la diferencia, ¿no? De cómo es que están asentadas las edificaciones. Se ve que en el centro, en esta parte de acá, están lo que son las torres, hay edificaciones de mejor forma, y ya en la parte donde prácticamente se agregó a la gente, no hubo como que todo ese desarrollo morfológico. A ver, pero escúcheme, a ver. Yo te pregunto, ¿qué de lo social una intervención urbana debe considerar? ¿Qué aspecto de lo social debemos considerar para hacer una propuesta que considera o no considera lo social? ¿Qué tenemos que ver? Ay, perdón. O sea, en sí lo social sí es no considerar sus aspectos, ya pueden ser las costumbres o ¿cuál era el otro? A ver, sus hábitos y costumbres sociales. Hay hábitos y costumbres, hay modos de vivir. En cada pueblo tiene su modo particular de vivir. Cada pueblo tiene su modo particular de vivir. ¿Ya? Entonces, cuando se hace una propuesta morfológica, si esa morfología está respondiendo, supongamos, a esos hábitos y costumbres sociales. Fíjense, el mismo proyecto de Santa Cruz, cuando estás explicando, en Santa Cruz había un hábito de salirse al exterior y conversar en el centro histórico, porque todas las casas estaban sobre la línea municipal, y ese hábito y costumbre de intercambio social, de vivencia social, se rompe con la vivienda aislada. Y peor se rompe con las urbanizaciones cerradas, ya es el otro extremo de encerrarse un montón. Antes se cerraban cada una de las casas aisladas, ahora se cerraron un barrio entero. Entonces, esos hábitos sociales de interacción, de juego, de participación, no sé qué, desaparece, supongamos, ¿no? Entonces, lo que quiero es eso, que busquen ejemplos donde una propuesta de una nueva morfología, de una nueva intervención, niega algunos aspectos sociales. Ya, ese es lo todo. Claro. Sí, es que en sí como esta ciudad fue, o sea, era una ciudad industrial desde su inicio, y al este señor poner, o sea, desarrollar este plan, es que realizó ese cambio de alejar a estas personas. Por eso fue que Lo que había pasa, a ver, por lo general la ciudad crece y es difícil que un planificador diga, bueno, allá van los pobres, acá los ricos, nada, mierda. Entonces eso se da de manera natural, la segregación, supongamos, porque los terrenos empiezan a tener mayor valor, la gente lo vende, se va yendo, hay una migración social. Pero no sé si es intencional, como es una propuesta, supongamos, ya de encerrarse. Las organizaciones cerradas ya es una propuesta, y dice, yo me aíslo, yo me separo, yo me digrego, yo no sé qué. No hay, si es que puede ser distinto, no. Eso, lo que quiero es eso, Juan, buscar ejemplos donde sí hay una intención
de modificar la realidad, ¿no? O no considerar la realidad donde se está interviniendo, ¿ya? A ver, Ya. sí. Y en cuanto al medio natural, bueno, encontré la ciudad de Naucalpan, de Juárez, en México, donde sus asentamientos se expandieron de forma horizontal, informales, ¿no? Y no realizaron ningún previo estudio topográfico ni orográfico, ni también pensaron en las condiciones de la naturaleza. Y esto Claro. es lo que generalmente hace que esta ciudad se inunde y tenga derrumbes. Pero digo, hay una palabrita que no la estás usando. ¿Cuál es la palabrita que no están usando para hacer buscar sus ejemplos, tanto que reclamo yo? A ver, hay algo que no lo están aplicando. ¿Qué sería? Y les he dicho, y se los digo, y escríbanlo, jóvenes, pero ni bola me dan, pues, ¿no? ¿Cuál es la palabra que deben considerar cuando hablamos de buscar ejemplos? Que no consideren el entorno inmediato, el entorno natural. No. Independientemente de que seas autónomo, heterónomo, hay un término, una palabra que se usa para buscar estos ejemplos que modifican la realidad. ¿Cómo se llama? Pues, tenemos hasta un lenguaje técnico que aprender, y yo insisto, hay lenguaje técnico. A ver, Yamil Velázquez, ¿estás ahí? Se esconden, para los que se esconden yo los llamo, porque no sé si están. Buen día, arquitecto. Sí, estoy presente. Ya, pues, compañero del partido Pidelote. A ver, ¿cuál es la palabrita? Hay un término que se usa. ¿Sospechas algo? ¿No sospecha nada? A ver, agarren niños, agarren un papel y un lápiz. Todas las veces le digo a los niños, agarren papel y lápiz, se lo vamos a revisar a la salida, porque es el colmo que hasta ahora, terminando el semestre, no entiendan. Hablamos de intervenciones, intervención arquitectónica o intervención urbana. Cómo se interviene en un momento histórico. Pero cuando él habla de expansión, nada, eso no está planificado. Ya la ciudad crece por allá, crece en el centro, crece no sé qué. Pero eso es una intervención urbana. Es una intervención urbana, algo cuando el arquitecto o el planificador se siente y dice, quiero hacer esto así, lo propone. Esa es una intervención urbana. Los otros son expansiones naturales que se van cerca del río, en el monte, en el cerro, pero eso no es una intervención urbana. ¿Estamos? Ya voy a cambiar entonces eso. Y eso es para todo, pues espero que otros trabajos no corrijan y terminemos otra vez repitiendo lo mismo. Ya, escríbanlo, pues, jóvenes, para eso se sientan aquí con un papelito en blanco. Y por último van al diccionario si no saben que es una intervención, pues, ¿no? ¿Estamos? Ya. Sí, a ver. Por último, el razonamiento deductivo, que este es un tipo de argumento en el que una premisa general conduce a una conclusión específica. Bueno, como sabemos, esto parte de las categorías generales a las afirmaciones sobre los casos particulares. Y acá yo había identificado en sí de la ciudad de Madrid, España, que tiene una intervención hecha por el Plan Castro. En sí lo que yo identifiqué es que presenta unas volumetrías complejas regulares, ¿no? En los que son los asentamientos de sus edificaciones. También que presenta tiene un principio en que sus volumetrías son cerradas hacia el espacio público y que también genera, en cuanto a la visión 3D, un impacto visual a través de todos los colores cálidos que presentan en su fachada. A ver. Si te digo que está mal, vamos a ver. Eso está mal. A ver, vamos a ver si los que están aquí se dan cuenta por qué está mal lo que ha presentado su compañero. ¿Ya? A ver, Jorge Espinosa. ¿Estás ahí? George. Sí, arquitecto, estoy aquí. A ver, compañero, ¿estás mirando el trabajo de tu compañera, la presentación? Sí. Ya. ¿Qué crees que está mal? Bueno, lo que usted vino recalcando, ¿no? Que no han trabajado sobre las imágenes.
fuera de eso, a ver, yo quiero, ustedes tienen que darse cuenta, jóvenes, y esto no estamos hablando de conceptos que han venido aplicando en 2 trabajos prácticos, y en el tercer trabajo práctico no pueden venir a equivocarse, y no pueden no saber todos ustedes. Por eso cuando quieren presentarse a exámenes en mesa examinadora, no se tiren a la piscina, ese es un kamikaze, déjense de lío. Un mes le doy para que desarrollen un trabajo, lo entiendan, lo comprendan, lo maduren, lo mastiquen y nada, jóvenes, ya. No puede ser. A ver, ¿quién otro se da cuenta? ¿Hay alguno que se da cuenta de dónde está el error acá? Ninguém. ¿Cuántos cerebros tengo yo? A ver, jóvenes, ya. Papel y lápiz, niños, a ver, jovencitos. Parecería que es la primera clase, la primera revisión de este año, pongamos, ¿no? Para que yo repita lo mismo. Cuando hablamos de un razonamiento deductivo, ¿se parte de qué? Ella dice de categorías generales para hacer ¿qué? Categorías generales. Se parte ¿Qué? de los principios para llegar a las premisas. Ya, parte de los principios. Parte, ese es lo que estamos hablando. Un razonamiento deductivo es un tipo de argumento, ¿no? Un razonamiento deductivo, supongamos, que ya hemos dicho, parte de las ideas generales que son los principios. Ustedes tienen que buscar principios en la arquitectura para ver, para observar, para verificar cómo esos principios se han plasmado en las intervenciones urbanas en este caso. Entonces, está partiendo de las ideas, de las cosas abstractas. Un principio son ideas abstractas, son enunciados. Y viene y verifica en las propuestas, en las intervenciones arquitectónicas, cómo se ha plasmado ese principio. Ese es el proceso deductivo. El proceso inductivo es a la inversa, parte de la obra. Mira la obra y reconoce sus premisas. Mira otra obra y reconoce sus premisas. Cuando se cansa de mirar 3 o 4 obras, encontrando su premisa, llega a conclusiones que serían los principios. Son procesos distintos, pero llegan al mismo objetivo. El de abajo llega a los principios, el de arriba viene a verificar las premisas en la arquitectura. ¿Ya? Entonces, acá mi compañera tiene que modificar todo esto, de modo que ella tiene que escribir. A ver, ¿qué principios conocen? Ya sea en arquitectura, que sirva como ejemplo para que se aclare qué es un principio. A ver, ¿conocen algún principio? Los principios formales, espaciales y funcionales que se presentan, digamos, Bueno. para llegar a las ideas particulares. Tenemos, Sí, es pues, decir, pero no. Pues, a ver, hay principios formales, hay principios espaciales, hay principios compositivos, hay principios morfológicos, hay principios... Ahora, ¿cuáles son los principios que conocen? ¿Qué principios conocen? Eso te preguntan. ¿Conocen algún principio? digamos, en la arquitectura, digamos, la planta libre, que tenga ventilación, digamos, los principios. A ver, entonces, por eso digo, ustedes vienen aquí a esta materia a aprender ideas. El arquitecto diseña con principio, ya métanse a su cabecita, el arquitecto diseña con principio. Entonces ella tiene que buscar principios morfológicos. Supongamos que ella, fíjense, ella está analizando y ha visto que en la ciudad, en el periodo del Plan Techín, han incorporado otro principio, otra propuesta morfológica para la ciudad. El principio sería crear un tejido disperso en la ciudad de Santa Cruz como principio. Entonces todas las viviendas serán aisladas, todas las construcciones aisladas. Ese es un principio morfológico de cómo deberían asentarse las edificaciones en el suelo. Otro principio podría ser esto de las construcciones continuas y adosadas, que no sé qué, que no sé cuánto, y eso podría ser también un principio en la arquitectura, principios morfológicos. Le Corbusier planteaba el monobloc, ya el otro extremo del bloque aislado en una supermanzana. Ese es otro principio arquitectónico o urbano sobre la morfología. Y uno va y busca ejemplos donde se han plasmado ese principio, donde se ha concretado. Ese es el proceso deductivo. No sé si se entiende ahí mi compañera que estaba exponiendo. Sí, arquitecto, entonces
tendría que compararlo, por ejemplo, eso de lo que usted habló de la supermanzana, también se ve en lo que es Valencia y en lo que es Barcelona. Y de hecho había leído que esta de Madrid, que se implementó o sea, por el Plan Castro en 1860, creo que era, o 1960, estaba inspirada en esa, en la de Barcelona, que la de Barcelona fue 6 años antes que se implementó. Por eso, está bien, por eso digo, a ver, yo quiero conceptualmente, ya usted busca ejemplos bonitos, bellos, divertidos. Porque estamos hablando conceptualmente para todos, aquí hablamos de conceptos, de entender las cosas. Entonces, uno busca ideas generales, ya sea en arquitectura, si es deductivo, ya sea en arquitectura, ya sea en la ciudad, ya sea morfológico, ya sea compositivo, y lo que fuera, ¿ya? Entonces, uno va, esa es la investigación, pues buscar o reconocer principios urbanos, morfológicos en este caso. Otros buscarán principios espaciales en la ciudad, otros buscarán principios compositivos en la ciudad, y así, pues, ¿no? Y así nos vamos enriqueciendo todo y conociendo los distintos principios para hacer ciudad o para hacer arquitectura, ¿ya? Ya, entonces ya entendí bien eso de los principios. Gracias. Aleluya, mi señor, aleluya. Yo gozo cuando me dicen entiendo, pero no como a los locos, pues, ¿no? Claro, Después sí. había hecho la ubicación en el espacio del periodo republicano. Nos tocó los pueblos trasplantados, que estos vienen a ser Argentina, Uruguay y Chile. Acá iba a poner, o sea, falta todavía que realicemos nuestra selección de nuestro objeto de estudio, y estábamos buscando las ciudades, y yo le iba a preguntar algo, pero sé que era un error, porque le iba a decir si podíamos hacer nuestra selección de objeto de estudio, las ciudades de indios, pero creo que al ser un pueblo trasplantado no iría, ya que había hecho la investigación sobre el panorama del periodo y me di cuenta que no entraban. Ya, pues eso es lo bonito, darse cuenta. Ahí quiere decir que el cerebro está funcionando, pues, ¿no? Eso es lo que aspiro. Y acá había hecho Ya. la ubicación de la sociedad y territorio. Bueno, se encuentra en América Latina, ¿no? Son los pueblos trasplantados. Su historia comienza con la diseminación de las etnias indígenas, por eso fue que ahí me di cuenta que no creo que entren las ciudades de indios. Presentaba una temprana abolición de la esclavitud y luego de la independencia, y comienzan con un periodo de blanqueamiento atrayendo inmigrantes europeos en gran escala. También su economía se ve que se destruyó lo que era el mercado viejo, que antes se basaba más que todo o sea, es que en este territorio la colonización no fue para explotación ni de los recursos naturales ni de la población, ¿no? Ni la explotación en la población, sino que estos estaban más dedicados a lo que eran actividades granjeras, artesanales y los comercios. Y es que... producción, pues, ¿no? La parte sí, productiva. Comenzaron a producir, ahí está ganadería, agricultura. Sí. Entonces, eso fue el cambio. Está bien, fíjense, lo que queremos un poco, está bien, que aprendamos algo, por eso se aclaró en tu mente que son los pueblos trasplantados, bueno, que vienen de otro lugar del mundo y van asentando o consolidando su propia cultura, religión, todo, ¿no? Está bien. ¿Qué más? A ver. También presentaron transformaciones sociales y territoriales. Ellos modificaron su paisaje urbano, y también estos pueblos heredaron la diversidad de lo que eran las culturas europeas, ya que hubo o sea, emigraron mucho de Europa, ¿no? Sus regímenes políticos eran democráticos. Más o menos. Bueno, igual de todas maneras, a ver, sigue. Eso me parece que digo que es bueno que lo hagan, porque lo ubican contextualmente en qué momento histórico se desarrolla la arquitectura. ¿Qué más hiciste? El panorama del periodo republicano. Pero aquí te metes a la arquitectura, o sea, tenés que meterte a la ciudad, ¿ya? No se olviden, porque vos estás estudiando la ciudad y veo puro edificio, entonces no estás explicando un poco para ubicarte qué han hecho a nivel de la ciudad, de intervenciones urbanas en la ciudad, ¿ya? Ya. Podría poner o sea, como que una diferencia de cómo es que cambió
el periodo colonial, o sea, las ciudades coloniales a las ciudades que ya entran en el periodo republicano, ¿no es? Claro, pues, o sea, está bien, uno puede mostrar el cambio, pero ya cuando mostras el cambio está diciendo qué se hizo en el periodo republicano, qué cambios hubo en la propuesta, en este caso formal, en esta ciudad, que ha pasado. Ya. ¿Sí? Ah, ya. Entonces, este periodo republicano presenta ya una sociedad estructurada, diferenciada en clase alta, clase media y clase baja. Pero aquí ya no iría, pues, bueno, si vas a hablar de la arquitectura, se acabaron las historias de... A ver, esto de famosas, como dice, ¿no? Hay que descolonizar el lenguaje, dice, ¿no? En parte tienes razón tus amigotes de Evo y todo eso. Esta clasificación por clase ya no existe, ¿no? Eso pasó a la historia, supongamos, ¿no? Si existe alguna clasificación social sería de ingresos económicos, ¿no? Aquí tiene que aparecer la palabra económico. Un pichicatero allá del Chapare puede estar por acá y cuando acuerda estar mediano y cuando acuerda estar en la alta, supongamos, ¿no? O sea, la movilidad social no es por raza, sino por economía, ¿estamos? Ya. La movilidad social hoy en estos tiempos es por la economía. Entonces son clases de ingresos bajos, de ingresos medios, de ingresos altos. Nada más. ¿Estamos? Ya. A ver, siga. Y eso sería, ya iba a ser la selección de los objetos de estudio de las ciudades. Lo que le quería preguntar es que estas ciudades tienen que ser, pueden ser ciudades que se